Muy buenas noches, amados seres humanos desde Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy te quiero regalar una entrevista con una mujer extraordinaria, una mujer muy positiva, muy simpática. ¿Cómo no? Gran Canaria. Pero primero, como siempre, espero que lo estés pasando muy bien, fantástico, sensacional, extraordinario y, cómo no, cumpliendo muchísimos sueños, porque a eso hemos nacido. Hemos de disfrutar plenamente el momento presente y disfrutar de toda esta abundancia que el Creador nos ha regalado por anticipado. Pues sin más, vamos allá, vamos a establecer conexión en breve momento con Carmen Jesús. Carmen Jesús es compañera, amiga, una mujer muy positiva, una mujer muy emprendedora que ha superado muchísimos desafíos en su vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a saludando por aquí a personas que se están conectando. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Mari Carmen Girona. Hola, Carmen Jesús, ¿ya estás por ahí? Hola, Nina Kians, ¿qué tal? Mm, Carmen Jesús, no me sale aquí la señal como para invitarte. Te tienes que ir a la otra tecnología. Si estás en el PC, al móvil, y si estás en el móvil, al PC. Porque sobre tu comentario me ha de aparecer un puntito verde que simboliza, bueno, una cámara pequeñita para que yo pueda picar sobre ella y poder enviarte la invitación, que tú la recibas, por supuesto. A ver si no voy a poder desde aquí. No, no. Ok. Hola, Amparo, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, intentando siempre, de acuerdo, Mari Carmen, gracias. Intentando siempre aportar mi granito de arena para que el ser humano se inspire, porque hemos venido aquí pues a eso, a sustituir el miedo por la fe, la postergación por crecimiento. Y hemos venido a eso, a recordarnos, porque cada cual tenemos un éxito asegurado aquí en este plano terrenal, a donde hemos venido a nacer, pero para ello tenemos que reconocer ese propósito de vida para que hemos venido a vivir, a nacer. Vamos a ver si es posible que Carmen Jesús se conecte y podamos comenzar en breve la entrevista. Una entrevista que aguardo. Aquí está ella. Ahora te voy a invitarla, te voy a enviar la invitación, Carmen Jesús. Vamos a ver. Ya fue para allá, Carmen Jesús. Ahora la recibes y aparecerá virtualmente al lado mío. Ahí está. Aquí Buenas estamos. noches. Buenas ¿Cómo estás? noches. Super Francisco Miguel. ¿Qué tal? ¿Me ves? ¿Me escuchas bien? Te veo perfectamente, te escucho, bueno, con todos los sentidos. Ah, muy bien, fantástico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues genial, genial, a tope, a tope. Fantástica, sensacional, extraordinaria, flusónica. Todos los adjetivos son pocos. Cumplir sueño. Bueno, Carmen Jesús, ya yo te he presentado brevemente. Carmen Jesús, ella es compañera, amiga, ha estado, ha compartido conmigo en varios grupos y demás, y es una persona, ya lo ves, muy simpática, muy alegre, muy extrovertida, pero también muy desafiada. Pues Pero sí. por mucha amistad que tenga con ella, no había quien le sacara nada. Y entonces quería decirlo aquí esta noche y dice que ella era una sorpresa. Entonces vamos a ver por dónde empieza ella a hablar. Así que la cámara es tuya, Carmen Jesús, puedes decir lo que quieras.
Bueno, ¿qué voy a decir? Primero que sí es verdad que hemos compartido muchísimas cosas. He tenido el honor de trabajar en varios proyectos contigo y los que nos quedan. Y siempre es un placer trabajar contigo, Francisco Miguel, siempre. Y quiero agradecerte esta oportunidad de poder transmitir eh, lo que ha significado para mí eh, aprender todo lo que he aprendido con los grandes, ¿no? Con los que ya pasaron por todo esto y nos han inspirado para poder llegar a donde hoy en día estamos y poder inspirar a otras personas, ¿no? Que yo creo que es lo que más nos alimenta, el saber que nosotros lo pudimos y lo estamos consiguiendo y gritarle al mundo que tú puedes. Y cuando nos vayamos de aquí, haber dejado un legado impresionante Pues y de sí. esa manera también nos vamos a volver inmortales, Wow, porque qué grande. es así. A ver, de pequeñita, ¿qué fue lo que te pasó? O ya no tan de pequeñita. A ver, ¿qué fue lo que superaste? Digamos que yo ya antes de nacer ya venía desafiada, ¿no? Porque pues nací después de haber mi madre perdido un hijo y claro, por mucho que antes eso casi que se normalizaba porque pues no había los medios, ¿no? Para tantos medios ni tantas posibilidades para poder auxiliar y defender a nuestros hijos ante la salud, ante el hambre también muchas veces. El caso de mis padres, casi más que la enfermedad que se llevó a mi hermano, fue más el proceso de auxilio hasta que llegaron al hospital, ¿no? Esa desesperación, estando pues a oscuras en la madrugada, corriendo cuando vivían solo en una casa, pero que realmente era como una choza, ¿no? Y, y claro, quieras o no, cuando ya tú pasas por esos procesos y te quedas embarazada otra vez, casi después de un año de haber nacido mi hermano y fallecido, pues nací yo, se quedó mi madre embarazada de mí. Pues quieras o no, eso pues se gestó ahí también en ese embarazo, ¿no? Es decir, que a la tercera fue la vencida. ¿A la tercera a qué te refieres? A la tercera fue la vencida. Y, porque tú eres la primera, ¿no? De las hermanas, ¿no? Yo soy realmente la segunda, Ah, pero vale. soy la primera que sigue viva. De, Ah, no, por de, eso. seis, de seis embarazos, bueno, cinco, porque los últimos fueron gemelos, de seis mi madre pues la verdad que ha sido muy desafiada con los hijos. Ha tenido muchos procesos de... Pero bueno, que ya la verdad que es mi Dile a tu inspiración y es parte de mi proyecto de vida. Dile a tu madre de parte mía que se vaya preparando, que la próxima entrevista es para ella. Porque. Además que te debe un vídeo, que lo sé que te debe un vídeo. Le está Bueno, sí. encantada con tu libro, Francisco. Le ha ayudado muchísimo. Como te comenté cuando leí tu libro, este libro va a ayudar a muchas personas que no entienden tanto de física cuántica, de metafísica, de todos estos eh, principios que nosotros hemos aprendido y tú lo llevas de una manera muy sencilla para que ellos lo puedan entender. Infinita gracias por tus palabras. Pero aún así, ella no se va a escapar de la entrevista, ¿eh? Ah, no, eso está claro. No se Ay, preocupe. ay. Y Pues bueno, sí, pues ya te decía. entonces naciste, que ya te vemos, sigues aquí. Y después, Sí. después Bueno, de pues eso, eso, ya nací, pues aunque no quieras, pues ya nací con todos esos miedos incorporados en ellos, porque como la muerte de mi hermano fue a raíz de una enfermedad, pues inconscientemente creas un miedo, ¿no? A que se pueda volver a enfermar. Además, le pasó cuando mi hermano era muy pequeño. Pues ya desde muy pequeñita también yo pues siempre estuve enferma. Al final proyectaron esos miedos y esas enfermedades en mí, queriendo todo lo contrario.
pero ya sabemos que en aquello que te enfocas lo creas, y de una manera bestial, que realmente toda mi niñez me la pasé enferma. Toda mi niñez la pasé enferma. Y cuando ya empecé a mejorar de mi asma, que no sé si lo sabes, pero el asma también viene creada por falta incluso hasta por exceso de amor, ¿no? Porque eso crea una inseguridad y una falta de autoestima. Yo fui Y asmático. claro, ahí se gesta muchas veces esas enfermedades que no entendemos, que decimos, ¿pero por qué? Aunque también es verdad que traía un patrón muy marcado de mi padre, que mi padre eran 13 hermanos, y de los 13 el único que heredó también el asma fue él, y mi abuela igual, de 10 que eran ellos, ¿sabes? Que ahí hay una parte generacional que arrastra también ese asma, ¿no? Y de hecho, mis hijas lo padecieron durante muchos años. Y eso, pues, también con más motivo, ¿no? Es como, esto hay que romperlo ya. Hay que romper con las maldiciones pasadas. ¿Sí o sí? Porque sí. Esa es mi camino, Jesús, sí. Y bueno, luego eso lo superaste, evidentemente, ¿no? Porque esa... Sí, y bueno, ya les contaré en algún momento cómo ciertas creencias de aquellos tiempos, ¿no? Me curaron el asma, que es un poquito fuerte de escuchar, pero bueno, ya lo iremos adelantando más adelante y, y lo podremos entender. Pero sí que es verdad que cuando ya toda esa faceta pasó, aunque siempre arrastré problemas respiratorios y problemas de garganta, de hecho con 2 años me operaron de las amígdalas, que lo que hizo fue acelerar el proceso más todavía, pero bueno, la historia es que ya a los 7 años sufrí un accidente pues lo típico jugando con mi hermano, y a raíz de ahí pues fue un accidente que maravillosamente me cogió toda la boquita y guau, guau, eso fue impresionante, ¿no? También ahí viví un desafío, tanto yo como mi hermano, que estuvo ahí en esas consecuencias de ese juego, ¿no? Mi madre, que en aquel tiempo no tenía coche, y correr conmigo de la manera que yo estaba sangrando. O sea, fue un proceso bastante, ya mi madre viviendo lo que había vivido, ¿no? Y otra vez se repetía la historia de correr como en su momento con mi hermano, correr con su hija y que no llegaba y que no llegaba, y gracias a una vecina y a un vecino que la auxiliaron. Y bueno, ¿qué pasó con ese accidente, no? Pues fue muy drástico porque realmente me rompí toda la boca. De hecho, hubo que volver a operarme porque al principio tuvieron que coser para cortar, ¿no? Pero claro, yo encima tengo una sangre, digamos, un poco complicada para reponer, ¿no? Que es cero negativo. Y no había así como así de reponer tan fácilmente. Pues hubo que pasar el proceso de una primera operación que realmente me dejó, aunque cosieron, pero la boca quedó totalmente deformada. Tanto la boca como la barbilla, la nariz. Digamos que toda esta parte de aquí era, pues, vamos, es que yo de hecho recuerdo al mes y medio de verme en un espejo, porque no me podía levantar de la anemia que había cogido en ese accidente, ¿no? Con esa pérdida de sangre, porque fue muchísima la sangre que perdí, muchísima. Eso casi fue peor que el mismo accidente. Y cuando me miré a ese espejo, uff, con 7 años, ya esa falta de autoestima que yo tenía, esa parte física que estaba viendo, wow, wow. De hecho, nunca se me olvidará como que hasta el otro día hablando con mi madre, me decía que mi hermano venía al hospital, que yo no lo sabía. Yo pensaba que él venía y se asomaba solo, mi hermano, el que viene después de mí. El otro Emilio, porque el primero se llamó Emilio y el segundo se llama Emilio José, mi hermano del alma, que lo amo. Desde aquí te amo, hermano. Y él venía, por lo visto, al hospital
y se escondía en la puerta y solo miraba, y cuando yo a lo mejor asomaba, miraba hacia la puerta, él se escondía, porque tenía miedo a verme. De hecho, cuando me vinieron a buscar al hospital, él estaba en el coche y no se me olvidará la cara de cuando yo me subí a ese coche y mi hermano, buf, como si hubiera visto a un monstruo, la verdad. Y ahí, claro, inconscientemente también fijé una idea de cómo me iba a ver el mundo, ¿no? Fue la verdad que, pero bueno, por eso sé que, porque esas cosas nos pasan y en ese momento tú la estás viviendo, pero el tiempo te demuestra que solo ahí es cuando puedes aprender a ver en qué desafíos están los demás, porque lo mío para otros puede ser muy grande, ¿no? Pero para gente que ya viene con ciertas deformidades, o por lo menos que no están dentro de la fisionomía de la sociedad, la que acepta la sociedad, pues ya nacen así y ¿qué? ¿Y qué más da, no? Yo, de hecho, durante años pensé en taparla, en hacer, aunque me hicieron cirugías después y la verdad que quedó genial para como me habían dejado. Sí, la verdad que sí. Pues Pues dice pensé que, en cirugías las típicas que te quitan piel de un lado, aunque en su momento me lo hicieron, pero con los años pues se adelantó mucho la ciencia, ¿no? Pero que no, porque esta es mi cicatriz maravillosa, que me recuerda a quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, como dice la canción, ¿no? sí, pero que Y digo así, que ¿no? nunca habíamos hablado de este tema y yo nunca me había dado cuenta tampoco de nada. Fíjate tú, como qué gran superación has tenido, porque si no lo evidencia, como lo llevas dentro, y si no te lo has sanado, pues Hombre, tú... tú imagínate que aquí, solo en la parte exterior, había 48 puntos. En la parte interna, porque quedó totalmente perforada. En la parte interna, otros 48 puntos. Las paletas, gracias a que yo fui tardía para los dientes, se me cayeron directamente sin paletas y toda la parte de la encía superior y el labio superior tenía 24 puntos por la parte de la encía y otros 24 por el labio interior. Y en la nariz, pues unos 14. Vamos, que tenía más puntos que la Unión Deportiva. Real Madrid, ¿eh? Vamos, que hicieron un milagro conmigo, aunque en la primera operación me dejaron, ¿sabes? La boca toda acabada, ¿sabes? Las costuras, porque hubo que cerrar rápidamente para que eso, claro, ya te digo, era perforado, ¿sabes? No era solo un corte externo, llegaba a la encía. Pero por eso digo que con más razón, la amo. Qué bueno. Y bueno, eso lo superaste, seguiste creciendo y continuaste con desafíos que también fuiste superando, Hombre, ¿no? si vamos a la salud, la verdad que he tenido de todo. Y a medida, hasta que no lo he ido realmente siendo consciente de todo esto, lo he estudiado, lo he ido, ya me ha ido doliendo las cosas lo suficiente, como aunque aprendí mucha humildad en el camino. Eh, Hasta ese momento no, de hecho, yo hice lo mismo con mis hijas que hicieron mis padres, ¿no? Transmitirle miedos digamos, falta de salud, pero digamos que en el terreno del amor, todo eso, todos esos miedos, todo ese exceso de amor, porque siempre hablamos de el no, tú lo viviste, ¿no? El no te quiero, el no el que te dijeran, no, no, el que no te dijeran que te querían o que te amaban o que te trataran con cariño, te creó ciertos patrones, ¿no? A mí fue el exceso, ese exceso de protección, ese exceso de amor. Sí, yo era una niña, como dice mi madre y mi padre y todo el que me rodeaba, que era una santa, pero lo que era una niña llena de muchos miedos, muchísimos miedos, porque claro, fuera de ese entorno yo me sentía insegura, sentía que no había nadie para protegerme de eso.
Sentía que era una niña enfermiza y que era una niña débil y que era una niña sin recursos naturales, porque ya, ¿sabes? Todo ese tipo de patrones que cogí con la falta de salud y el exceso de amor hicieron que también tuviera mucha falta de autoestima. Y ya en el colegio padecí también, bueno, viví episodios por esa debilidad o por esa parte muy tímida, ¿no? Que tenía, por esa falta me costaba, ¿quién lo diría hoy en día? Pero me costaba comunicarme, pues sufrí episodios de lo que hoy llamarían bullying, ¿no? Aunque hoy tengo otra idea de lo que es bullying, pero sí, lo viví. Que digo que hace unos años que te conozco, Carmen Jesús, pero nunca pensé de que eh, tú tuvieras algún episodio de baja autoestima. Bueno, yo también lo tuve y bastante, ¿no? Pero que, en fin, que siempre me has transmitido una gran autoestima. Siempre has sido una persona muy simpática, muy alegre, muy extrovertida, muy positiva. En fin, todo lo contrario al síntoma que procede de una persona con baja autoestima, ¿no? Pero, en fin, Claro, sí, es verdad que me conociste también en un tiempo que estaba más empoderada, ¿no? Ya había estado en varios eventos, y tanto como participante como embajadora con la IN. Y eso, quieras o no, me fortificó como persona, pero sí que es verdad que en mi vida, con el tema de la salud, a los 33 años más o menos, vine a vivir el episodio más, digamos, más dramático de mi salud, ¿no? Que ya mi cuerpo no me respondía, que no sé, parece, ahora, parece que por algo no que te oye, veía, no te escuchaba, perdón. Y eso fue lo que hizo también de los 33 a los 34, que ya fue lo más, que ya fue, bueno, ni los médicos daban conmigo, y fui a todo tipo de terapia y aprendí desde el dolor, más dolor, y desde el fondo del pozo más oscuro, a, a decir ya no. Me juré a mí misma que nunca más iba a hacerme eso. Porque cuando tuve la suerte de encontrar en ese proceso, porque yo rechazaba todo tipo de medicación y todo tipo de, ¿sabes? No sé si sabes que cuando uno está en ese tipo de episodios, pues claro, el psicólogo, los psiquiatras me mandaban tratamientos de ansiolíticos, tratamientos realmente que yo no sentía que eso es lo que yo necesitaba. Además, si en algún momento me tomé alguno, sí, porque yo lo que quería era dormir. No dormía, no dormía. Y claro, y eso hace que la mente ya... y tú querías No. dormir para no pensar, ¿no? Yo quería dormir para no pensar, pero es que yo no quería ni siquiera pensar. Es que no, además que eran locuras. Cuando realmente ya mis hijas, porque ya te digo que mis hijas vivieron esos episodios de falta de, también asmáticos, y estuve durante 5 años metida entre mi trabajo, mi profesión, que tengo un negocio. Bueno, he tenido durante 29 años un negocio del cual pues consumía bastante tiempo de mi vida, y 2 niñas enfermas. Estaba siempre metida en ese materno y me hice un máster en pediatría, la verdad. De Sí, verdad. sí. Y eso, bueno, ya te digo, mis lágrimas me costó, pero hoy las recojo con mucho amor, porque también ahí vi mucho, el materno infantil, que es el hospital infantil de aquí, de Gran Canaria. Sí. Me enseñó mucho, me enseñó mucho. Porque aunque yo estaba viendo episodios con mis hijas muy duros y muchas inquietudes y mucho sufrimiento, había gente que estaba viviendo historias mucho peores que las mías, mucho peores. Y ahí también aprendí a que tenía que agradecer lo que a mis hijas le estaba pasando. Porque primero por lo que estaba aprendiendo, y segundo porque comparado con otras, bueno, yo estaba bendecida. Muy bien. Y ya Y te digo que en el aspecto
económico? ¿Nos puedes contar cómo Wow, el se... aspecto económico. Pues mira, tuve una madre, ya te digo, imagínate, bueno, ya la conoces, ¿no? Pero para el que no la conozca, esos desafíos que ha vivido, también se crió, tengo mucha familia, tengo una familia muy numerosa, porque mi padre eran 3 hermanos, pero mi madre eran 12. Imagínate, ahí siempre había fiesta, ¿no? Y mi madre era también de las mayores y ya desde muy jovencita tuvo que pasar muchos desafíos. Mi padre se crió en una cueva. Mi padre los únicos zapatos que tenía eran unas alpargatas que solo se las podía poner cuando iba a entrar a la iglesia. Se lavaba los pies fuera en la fuente y se la mema, como sabes que muchos en aquel En, tiempo era así, ¿no? en aquella época, Carmen Jesús, a mí me consta de muchos testimonios de personas que hacían su primera comunión descalzo. Sí, bueno, No sí, tenían ni verdad, lo que zapatos. pasa que ese respeto que había por la iglesia, ¿no? De no entrar descalzo porque era, No, pero no, sí no. que, No me refiero a eso, sino que hacían su primera comunión sí, descalzo, descalzo. que sus padres no tenían para comprar el zapato. Sí, es verdad, Francisco. Así. Bueno, la verdad que había muchos desafíos en aquel tiempo, pero también es verdad que tú le hablas a ellos, a cualquiera de aquel tiempo, de eso, y los recuerdan bonitos, los recuerdan con necesidades, pero bonitos, no realmente, de hecho, son las generaciones más duras, son las más trabajadoras, las más generosas. Realmente nuestros padres y nuestros abuelos vienen de una posguerra, ¿no? Porque recordemos que la posguerra acabó sobre el año 70, 70 y poco, y todo eso dejó digamos, una cola de mucha hambre, de mucha falta de estudios, porque en el caso de mis padres, imagínate, había que trabajar, los mayores tenían que trabajar, sí o sí, para ayudar a la familia. Mi madre estuvo de interna, mi padre, ya te digo, descalzo iba, porque mis abuelos eran artesanos, hacían cestos, tenían cabritas, y con eso hacían queso, y de eso mantenían a sus hijos, ¿no? Y mi madre estuvo internada en una casa de interna, perdón, limpiando para unos médicos que dentro de lo que cabe, realmente fue afortunada porque tenía más que sus hermanas, ¿no? Porque esos médicos y luego sus tíos también, que ella fue también con sus tíos, le dieron muchas cosas que sus hermanos y hermanas no tenían, pero claro, ella lo que quería era poder estar con sus padres y sus hermanos, que solo los veía el fin de semana. Y de hecho, después como llegaba y era la que estaba con los, con los médicos, tal, era como la pija en aquel tiempo la niña mimada o así. Y claro, ahí digamos que se fermentó todas esas creencias que venimos arrastrando y que en mi casa se arrastró, aunque nunca la verdad, nunca pasé necesidades, ni porque mis padres los dos trabajaron y fueron personas muy trabajadoras, de hecho lo siguen siendo, cuando ya están jubilados lo siguen siendo, ¿no? Pero sí que la pobreza era mental y esa es peor que el hambre, ¿no? Esa es mucho peor que el hambre. Cuando De, tienes, pero es como el amor, si lo tienes, pero no lo sabes reconocer, ni lo sabes ver, es de- como de la el que mente, tiene pan y se está muriendo de hambre, es que de la mente se pues dedica claro, todo. eso llegó, de hecho, digamos que la enfermedad de mis hijas y, y la falta de economía por mi negocio, por todo lo que se vivió en esos años, que sabes que hubo ahí un tiempo de esa palabra que hay por ahí, que nos recuerda una etapa de hace 10 años atrás, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a tener esos episodios tan potentes de ansiedades, ¿no? Como al final todo está encaminado. Cuando yo te digo que yo he vivido de todo tipo de desafíos, salud, amor y dinero, ha sido todo germentado desde ahí, desde todo eso que va a ir sucediendo. Digamos que una cosa se va enlazando con la otra, ¿no? Y la suma es lo que hace que tu mente, tu cuerpo, todo tu ser ya reviente, ¿no?
Porque en mi caso, pues claro, con el ejemplo de padres, pues bueno, tú me conoces, no paro. Ya soy una persona muy activa, muy, vamos, que no tengo pereza para hacer nada y que siempre voy a por más. Pero claro, no es lo mismo hacerlo como lo hago ahora que como lo hacía en aquel entonces. La verdad es que realmente tenemos que agradecerle mucho a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, porque ellos lo hicieron lo mejor que podían con la información, la experiencia y las creencias que tenía en ese momento. Ellos no lo hicieron todo con buena fe, se esforzaron al máximo. eh, Como igual, nosotros con nuestros hijos, Francisco. igual no lo hicieron bien, lo que sea, pero ahí queda. Y gracias ese pasado glorioso, a esa gloria bendita que son ellos, estamos nosotros aquí. Pues sí. Con De hecho, nosotros. mi proyecto habla de eso, ¿no? Del origen. Qué importante es el origen de las cosas, ¿no? Porque si podemos dar con el origen de las cosas y digamos que de las situaciones que hemos vivido, ya no el origen solo familiar, porque sabes que hasta la cuarta generación puede eso caminar. Hay la maldición que se llama, y no es maldición, es porque tú sigues eligiendo repetir esos patrones, pero no solo de forma generacional, sino de las cosas que nosotros mismos, el origen lo creamos nosotros también. Nosotros el día de mañana, pues somos padres, seremos abuelos, seremos bisabuelos o seremos tíos. No, no necesariamente tienes que ser padre o madre para poder transmitir ciertos patrones, porque quien no tiene un tío al que te gustaría parecerte o al que si pudieras ni lo miraba, ¿no? Ese origen de las cosas, de por qué, de esa falta de salud, de por qué puedo pensar esto. Cuando tú solo buscas el origen, puedes encontrar la respuesta para ese cambio, ¿no? Para poder entender ese cambio. Porque si no vas a seguir haciendo lo mismo, porque se te va a volver a repetir. Porque esto es como el alcohólico. Nunca dejará de ser alcohólico. El fumador nunca dejará de ser fumador. Siempre tendrá ese alcohólico y ese fumador dentro. Siempre. Solo que cada día, si los puede superar, se acostará superándolo. Pues Sí, igual. Si tú creciste con un patrón de pobreza, lo vas a tener ahí. Y en cierta manera es bueno tenerlo para recordar de dónde vienes, ¿no? sí, sí. Y justamente lo que no tenemos es lo que nos impulsa a tener lo contrario. La Pues persona sí. que no tiene amor, pues felicidades, porque está destinado a tener mucho amor. La persona que no tiene salud, pues felicidades, porque está destinado a tener mucha salud. La persona que no tiene dinero, pues felicidades, porque está destinado a eso, a tener mucho dinero. Pues sí, Eh, Francisco. Carmen Jesús, para ir acabando un poquito, ¿alguna última cosa que te quede ahí en el bolsillo? ¿Alguna cosa que no quieras comentar? Hombre, ahí ¿Un desafío siempre hay más? tantas cosas que... Y cualquier cosa que podamos dar para que otros puedan ver todo esto que nosotros estamos dando, ¿no? Y recogiendo, sobre todo recogiendo para poder dar, eh, pero sobre todo darte las gracias, Francisco, por tu labor, ¿no? A todos los que estamos cerca de ti. Y por supuesto, invitar a todos los que nos están viendo y escuchando que analicen bien ese origen, que hagan un proceso de ese origen, ¿no? De cómo mejorar eso, de cómo poder cambiar eso, para, sobre todo y por todo, dejar un legado maravilloso, no solo a nuestros hijos, no solo a nuestras generaciones venideras, sino a toda persona que llega a nuestra vida o que pueda saber de nosotros, no por el ego de quién somos nosotros, sino porque nosotros estuvimos allí donde ellos están y hoy estamos aquí y que se puede, que ese legado tiene que ser
vamos, al igual que yo con mis familiares, con mis generaciones pasadas, puedo entender que vivieron, pero me transmitieron cosas que no fueron buenas. Pero de ahí también extraje valores muy grandes, ¿no? Si parte de lo que soy es esos valores que ellos me transmitieron, Sí. porque solo en la pobreza puedes entender la riqueza, ¿no? Pero sobre todo por eso, Francisco, por lo que le podemos dar al mundo. No podemos cambiar un mundo entero, solo podemos cambiar nuestra propia vida y con ello Sí. inspirar a otros. Cuando cambiamos nosotros, todo va cambiando poco a poco, cambiamos nuestro mundo y una vela enciende a muchas. Pues sí, Y, y ha estado fantástica, Carmen Jesús. Yo comparto wow, propósito, yo comparto propósito de vida contigo también porque es mi ilusión, ¿no? Infinita gracias por haber estado ahí, gracias a ti, Francisco. por esa valentía que siempre te ha caracterizado. Te quería hacer una última pregunta antes de acabar. Imagínate que ahora mismo nos está viendo una persona que le está pasando muy mal en su vida. ¿Qué consejo le darías, Carmen Jesús? Disculpa que no te escuché, Francisco, perdona. La pantalla en este Pero, momento. Te repito la pregunta. sí, Imagínate que ahora mismo este vídeo llega a una persona que lo está pasando muy mal en su vida. ¿Qué sí. consejo, Carmen Jesús, le daría? Bueno, es que los consejos, pero bueno, digamos que lo invitaría o la invitaría a una reflexión, ¿no? A que si ya pasó otros desafíos en su vida y hoy en día los ha superado o no, igual no los ha superado, pero los ve en la distancia con, con otra mirada, ¿no? ¿Qué va a hacer que que esté viviendo vaya a ser diferente? En el momento que te está sucediendo está claro que lo ves tremendo, la mente, sabemos cómo es nuestra mente, ¿no? Cómo funciona, cómo se hace una creencia. En ese momento claro que estás en el máximo dolor o en la máxima preocupación, pero con más razón hay que centrar ese pensamiento y esas emociones en algo me va a traer esto, algo voy a sacar esto. Y si no, mínimo voy a poder, pues como en otro momento superé, ¿por qué no voy a superar este? Es que lo voy a superar, sí o sí. Tú decides siempre. Lo sabemos, Francisco, tú siempre decides. Así que si yo viví desafíos de todo tipo y los superé, y hoy en día tengo más ganas de vivir que nunca, más fuerza que nunca, más ambición, ¿por qué no? Hay que tener ambición, hay que ser ambicioso. Si quieres darle lo mejor a los tuyos y a las personas que tienes alrededor, tienes que ser ambicioso, pero con una ambición de eso, de llevar luz y de llevar amor, que me encanta dar amor, perdón, todo ese tipo, perdona a las personas, esas personas que estén pasando desafíos, que se perdonen a sí mismos, porque yo en mis mayores desafíos, perdonar a otros no me costó tanto, me costó perdonarme a mí por no haberlo entendido o por haberle dado las armas para que fueran contra mí, porque no son otros, eres tú con tu falta de autoestima. Cuando yo viví ese bullying, no fueron las personas que me lo hicieron, claro, ellos, digamos, fueron los verdugos, pero ellos me mostraron mi debilidad, ellos me mostraron qué miedos tenía yo y me ayudaron al final a superarlo. Y es que todo al final, si lo miras con los ojos de la fe, podrás entenderlo. Carmen Jesús, infinitas gracias, bendita sea. Ha A ti, estado, Francisco. ha estado maravillosa. Gracias por esta inspiración, gracias por estos consejos, gracias por tu valentía y nada más. Infinitas gracias por haber estado ahí. Y a todos Gracias, me gustaría Francisco. compartir en este vídeo porque de esta manera
podríamos inspirar a muchos seres humanos. No existe la casualidad en el mundo cuántico donde vivimos, todo es causal y no sabemos a dónde puede llegar este vídeo y a cuántas almas podemos alcanzar. Infinitas gracias, infinitas bendiciones. Gracias a todos por haber estado ahí y sean felices. Bueno.